vamos más allá de la crítica, vamos a lo que es, ¿correcto? Nos guste o no nos guste. En la cesión de derechos, el sistema de transmisión del derecho patrimonial, no bienes, eso es 949, 947. El sistema de transmisión patrimonial de derechos en el Código Civil señala que tiene que haber un título. ¿Cuál es el título? El acuerdo de cesión. Así como puede haber un acuerdo de compraventa para vender un bien, ¿cuál es el título para ceder un derecho? Un acuerdo de cesión, un acto de voluntad entre cedente, entre cesionario, para que una obligación o la parte activa, mejor, de una obligación se transmita. ¿Correcto? Ese es el acuerdo que exige documento, ¿no? Que exige documento por escrito bajo sanción de nulidad. O sea que fíjese que la cesión de derechos es un acto jurídico formal, solemne, ab solemnitatem, por escrito bajo sanción de nulidad. No puede hacer cesión de derechos verbal. Ojo con eso. ¿Correcto? Ese es el título. Pero bajo el régimen del Código Civil, la cesión de derechos también necesita un modo, tipo los muebles, que necesitan un título, contrato, traslativo, más el modo tradición. Bueno, la cesión de derechos bajo el régimen del Código Civil no ha salido de ese esquema. Se considera que hay un título, un acuerdo, un contrato en donde el derecho pasa de uno a otro, pero requiere un modo. 1207 también. Cuando el acto contrato que constituye el título de la transferencia del derecho, cuando ese acto contrato, que es el título, conste por escrito, y tiene que constar por escrito, pues bajo sanción de nulidad, este documento, el documento en sí, sirve de constancia de la cesión. O sea, para el régimen del Código Civil, el título es el acuerdo que necesariamente está en escrito, y ese documento es el modo, tipo la tradición. O sea, el mismo documento es el título, el mismo documento, el título, el acuerdo, porque tiene que constar en escrito bajo sanción de nulidad, pero el mismo escrito constata la cesión, es el modo para que la cesión, o sea, ya la transferencia o la transmisión de la obligación se llegue a producir. Entonces a mí me dicen, ¿cuál es el título de una cesión de derecho? Bueno, el contrato, pues, que tiene que constar en escrito bajo sanción de nulidad. El acto voluntario del cedente y del cesionario. Ah, ok. ¿Y cuál es el modo? El documento. 1207. Oye, pero eso al final lleva a lo mismo, que es prácticamente un acuerdo el que transmite, porque el acuerdo es el título y el acuerdo en documento es el modo. Sí, pues es lo mismo. Pero esa es la lógica o la ilógica que tuvo el legislador del año 1984. Pero ojo, que ese acuerdo de cesión con ese modo que es el documento, para que sea eficaz frente al deudor, el cedido, el deudor, quien está, digamos, ahí sin saber nada, y por lo tanto, ¿a quién le va a pagar? Porque él es el deudor. Para que surta efectos esa cesión, se necesita que se le comunique al cedido. ¿Correcto? Artículo 1215. La cesión produce efecto contra ese deudor cedido desde que éste la acepta, si es que la acepta, o por lo menos le es comunicada fehacientemente. Claro, de todas maneras tiene que ser requisito de eficacia la comunicación a este deudor por una razón muy simple. Si no, el deudor, ¿cómo podría conocer a quién le va a pagar? Porque si yo le voy a pagar al nuevo acreedor, al cesionario, tengo que saberlo. ¿Cómo podría saberlo? Por eso la importancia de la comunicación. ¿Qué ocurre si no se le comunica al deudor y el deudor le paga al primer acreedor? Ese pago es válido, porque esa cesión no tenía eficacia. Ese pago es válido y por lo tanto ya está liberado el deudor. ¿Y por qué ese acreedor cobró si ya lo había sido? Bueno, y es un tema de mala fe, tendrá que producirse allí una restitución de lo que cobró indebidamente ese primer acreedor, pero para el deudor el tema queda cerrado, ¿correcto? Como les dije, bajo cesión de créditos, bajo ese régimen entran créditos, por ejemplo, obligacionales de todo tipo,
pero también ingresan derechos hereditarios, ¿eh? 1209. También ingresan los derechos de participación social, tipo acciones, porque en la ley de sociedades se dice, la transmisión de acciones se regula por el régimen de cesión de derechos. O sea, cesión de derechos es un término amplio que incluye cesión de derechos de crédito, deudas, cesión de derechos hereditarios y también cesión de derechos de participación en sociedades, incluso las acciones. Tener eso en cuenta. ¿Cuándo yo no puedo ceder derechos? Cuando la ley me dice este derecho no se puede ceder. O sea, es un derecho que legalmente no es cedible. Cuando se trata de un derecho personalísimo, no se puede ceder. Cuando el pacto lo prohíbe, ¿correcto? En esos casos son límites a la cesión de derechos y por lo tanto no puede producir ese efecto. Si yo en un crédito que quiero ceder señalo este derecho no es objeto de cesión, no es posible que, por ejemplo, el acreedor alegue ninguna buena fe, porque está en el crédito, en el documento del crédito que se quería ceder y ese pacto sería oponible. El pacto ahí sería oponible. Si es personalísimo, ya por la naturaleza de la prestación es oponible. Y si la ley lo dice, nadie invoca el desconocimiento, no puede invocar el desconocimiento de la ley, también es oponible. Esto en cuanto a la cesión de créditos o de derechos, con más precisión.